en el trabajo. Recuerden que hoy se han unido dos grupos, el grupo que pertenece a la Fundación Iberoamericana y a la Corporación Educativa Antonio Nariño. En ese orden de ideas, vamos a iniciar nuestra clase la noche de hoy. Queda abierta la opción para que realicen preguntas, aportes, observaciones. Y recuerden que a partir de hoy también estaré dando apertura de los puntos de bonificación que les dije en la clase anterior. Les recuerdo, por cada participación, aporte, todo lo que usted quiera intervenir en clase, usted va a recibir un puntaje. Hoy daré 10 puntos. Si usted completa 60 puntos en el bloque del mes, se ganará una unidad, el cual se le sumará a la nota más baja. Ah, profe, que es que todo me fue súper bien. Listo, puede donar esa unidad a algún compañero que tenga alguna nota baja para que le suba el promedio. Me explico, si sacó 6 le quedan 7 y sacó 7 le quedan 8 y así consecutivamente. Cuéntame, Marcela, ¿en qué te puedo servir? Te veo la manito levantada. Bueno, tal vez es... No, no, disculpe, se me fue. Ah, no, ok, perfecto, no te preocupes. Bueno, les decía que por efectos de conectividad no tengo acceso para poder eh, enfocar la cámara. Entonces, en todo caso, pues bueno, estamos todos reunidos. Tenemos en este momento en la sesión exactamente 10 personas. Muy bien. Seguramente ahorita se unirán los demás compañeros. Y adicionalmente les recuerdo que la clase a partir de hace 2 minutos está quedando grabada y a más tardar el día lunes les haré llegar la videograbación de la respectiva clase. Para quienes no pudieron conectarse por efectos de fuerza mayor, para quienes por conectividad les es dificultoso intervenir o escuchar de una manera correcta. Así que la grabación está quedando en High Definition HD, lo cual nos permite tener una buena resolución de imagen y sonido para que ustedes puedan ver el video cuantas veces deseen, adelantarlo, atrasarlo, tomar notas. Como aclaración la noche de hoy, hoy, a diferencia de las clases siguientes, veremos la introducción y veremos parte de teoría, así que vengan preparaditos, háganle eh, terapia a la mano porque vamos a escribir aspectos muy importantes. Otros aspectos los dictaré, los explicaré. Dejen un espacio para que ustedes tomen nota posterior con el video. Vamos a ver dos diapositivas de las cuales ya les envié unas de ellas para que ustedes en el transcurso de la semana puedan pasar esta diapositiva a su respectiva libreta de notas. Terminada la clase, les dejaré un taller lúdico en salud y seguridad en el trabajo que nos va a ayudar a recordar y a refrescar los conocimientos de la noche de hoy. Muy bien, en este orden de ideas, entonces iniciaremos el tema número 1, capítulo número 1, llamado Fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional. Ya ustedes tuve la oportunidad de presentarme la clase pasada, soy el profesor ingeniero Juan B. Náñez, está mi correo electrónico y mi WhatsApp para efectos de envío de trabajos, tareas e investigaciones. A diferencia que no lo quieran enviar al grupo, sino me lo quieran enviar personal, lo reviso, haré las anotaciones respectivas y subiré el trabajo a la plataforma. La fecha de entrega de los trabajos se debe realizar en el transcurso de la semana y enviarlo a más tardar un día o 2 días antes para que me den espacio de revisar y poder conciliar las notas. Entonces, en este orden de ideas, considero que queda claro la primera parte. Bien, ingresemos al tema, pero antes de empezar a ver la iniciación, los inicios, los orígenes de la salud y seguridad en el trabajo, ocupando las 4
etapas o las 4 eras de nuestra historia, como es la era antigua, la era babilónica, la era media y la era actual, que es la que haremos referencia. Muy bien, pero antes de empezar con esta diapositiva, antes de entrar a ver historia, recordar aquellos conocimientos que vimos en el bachiller, en geografía universal, vamos a ver y vamos a analizar, y acá sí cuento con la colaboración de ustedes porque una de las premisas de esta clase es que es de socialización y es participativa. Su concepto es valioso para los demás compañeros, como lo es para mí, y eso nos permite complementar y soportar las actividades o el tema relacionado a la clase de hoy. E iniciaré esta primera clase con una pregunta. Una pregunta, daré un minuto para que ustedes analicen y puedan participar y empezar de una vez a asignarles, ¿qué quieren? ¿Puntos o nota? ¿Qué desean ustedes hoy? ¿Puntos o nota? Ahora me dicen que las dos. ¿Cuál de las dos desean ustedes, Profe, señora? las dos, mentira, no, profe, nota. Nota, listo. Porque ustedes lo han pedido. Es Sergio, te escucho. Adelante. No me idea. Doctor, yo creería que lo mejor es que fuera nota porque las primeras clases son las más fáciles, Ah, entonces bueno. tendría más oportunidad de responder correctamente. Adelante, perfecto. Entonces, porque ustedes lo han pedido, la participación que ustedes tengan abiertamente, directamente ingresaré a calificar. No se preocupe, uy, pero es que lo que yo voy a decir no sé si es importante o no. Es muy importante, muy valioso y por lo tanto califico no tanto el contenido, sino la actitud y el impulso a participar. ¿De acuerdo? Así que en este orden de ideas empezamos. E iniciaré con una pregunta. Iniciaré este técnico con la siguiente o el siguiente cuestionamiento. Y es, ¿por qué la salud y seguridad en el trabajo es importante para las empresas? Ratifico la pregunta. ¿Por qué la salud y seguridad en el trabajo, o sea, SST, es importante hoy en día para las empresas? Aclaro y hago un paréntesis. Cuando hablo de empresas, me refiero a emprendimiento, al puesto de arepas de la esquina, a la tienda, al supermercado, a la droguería, a la institución académica, al sitio geriátrico donde están los abuelitos. Me refiero a las medianas empresas, me refiero a las grandes empresas, me refiero a las obras civiles de construcción, apartamentos, casas o construcción de vías o túneles. Como ve, el término empresa abarca todo porque la ley así no lo dice. La ley 9 no lo dice así. Adicionalmente, la semana pasada, si ustedes de pronto tuvieron oportunidad de ver las noticias y algunas redes sociales, ya a partir del mes de marzo, es decir, del lunes, inicia una nueva ley con decreto que fortalece la ley 9 y el decreto 1072, donde dice que toda empresa independiente al tamaño a lo que se dedique debe tener por ley, ya no porque quiera, porque es voluntario, porque es iniciativa, por ley debe tener un plan de emergencia, debe tener las directrices de señalización, colores respectivos de los residuos sólidos y biológicos, extintor, botiquín, camilla rígida, entre
muchos aspectos. De esta manera cierro el paréntesis, daré un minuto para que ustedes retomen la información con la pregunta que les di. Y abrimos ese técnico con esta pregunta que es muy importante. De hecho, por favor, en su libreta de notas, apliquen la misma pregunta. ¿Por qué es importante la salud y seguridad en el trabajo para las empresas? Atendiendo todas las características que me he referido con el tema de empresa. Y si me voy al código de la Superintendencia de Industria y Comercio, la empresa es toda unidad económica que genera ánimo de lucro. Significa que si yo compro a 100 y vendo a 150, ya es una empresa con ánimo de lucro. Bien, entonces, a partir de este momento, y prepárense pues, ya tengo aquí el polígrafo, el software listo para la nota. Sí, señora. Buscar términos técnicos, Sí, señora, sino que en este momento como está usted en una cree, reunión. No, como no usted contaba que me considera tocaba conectarse a una que reunión, es lo más entonces, adecuado para pues, la de respuesta pronto que podemos hablar solicito en este tenemos momento. a las 9:30. Permítame, cierro un microfonito por acá que para que nos permita tener una salida de audio. Perfecto, muy bien. Nos quedan 34 segundos, descontando. 32, 30, 28. Bien. Van analizando, porque eso también lo vamos a escribir, ¿no? No solo lo que usted opina, sino también los aportes de los compañeros, el cual cuando yo revise el cuaderno, terminado el capítulo 1 y el capítulo 2, revisaré estos apuntes también. Que usted haya tomado nota de su concepto, del concepto del compañero y del concepto del profesor a cargo, ¿de acuerdo? Bueno, como se dice, time, tiempo. Ah, bueno, Sergio, veo que ya te quiere lanzar. Adelante, Sergio, bien pueda. Muchas gracias, profesor. Pues Mucho gusto. yo lo vería desde el punto de vista de las garantías y de las responsabilidades de la empresa. Jurídicamente hablando, pues si una empresa no cuenta, digámoslo así, con un plan de seguridad Ujú. y salud en el trabajo que, digamos, llene todas las expectativas, de pronto en una responsabilidad civil o jurídica, se podría responsabilizar civilmente en una demanda por alguna clase de accidente, porque no le brindó todas las garantías al empleado, profe. Yo lo veo de pronto desde ese punto de vista. Yo Excelente. creo que Completamente de acuerdo, Sergio, con lo que me acabas de decir o nos acabas de decir. Entonces aquí te coloco ya la primera nota. ¿Se imagina qué nota es? no. ¿Cuánto cree que será la nota hoy a los que participen? Profe, no sé, ojalá una muy grande. Claro que sí. Gracias. Con gusto, los que participen tendrán el primer 10 de apertura. Listo, Sergio, ya inauguraste el primer 10 de la noche de hoy. Totalmente de acuerdo contigo. Espero que tomes nota de lo que nos acabas de decir, ya que una de tantas elementos importantes de la salud y seguridad en una empresa es lo que nos acabas de decir. Muy bien, y eso hace que usted tenga mayor seguridad del por qué está aquí estudiando y para dónde vamos y cuál es el objetivo
¿Y quién lo está esperando afuera? Me refiero empresas, obras civiles, instituciones, negocios. Muy bien, vámonos entonces con Lisette Velasco. Lisette, buenas noches, bienvenida, adelante. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Bueno, pues, profe, yo creería que es muy importante porque protegen a los trabajadores, a la empresa, mejoran una calidad de vida laboral, ya que pues, promueven el bienestar de nuestros empleados. ¿Es correcto? Muy bien, totalmente de acuerdo. El segundo 10 de la noche de hoy, sí señora, tiene toda la razón. El bienestar de los empleados, es correcto, nuestro objetivo. Evitar accidentes y evitar enfermedades laborales a través de un plan preventivo que permita generar acciones para contrarrestar que nuestro empleado no se accidente o nuestro empleado a mediano o largo plazo no tenga una enfermedad laboral que lo incapacite y se inicia un proceso ante la ARL. Muy bien, gracias, Lisette. Vámonos con Marcela. Profe, bueno, yo pienso que sería como aumentar la productividad, es importante porque si de pronto hay algún accidente, obviamente no van a tener la misma productividad siempre en la empresa. Ajá. Y igual también mejorar mucho el ambiente laboral porque pues obviamente digamos si se hacen pautas activas o algo como similar, siempre los empleados van a estar como más tranquilos, más relajados en su área. Perfecto. Quiero rescatar dos cositas que dijiste, Marcela. Eh, la primera es las pausas activas. Lo que hablaste de pausas activas es por ley, por decreto, que debemos, de acuerdo al tipo de trabajo que se esté realizando, habrán ejercicios especiales para evitar tensión, estrés o tecnoestrés producto del trabajo realizado. Y esa tensión muscular puede producir una tensión nerviosa que puede alterar el medio de los compañeros o el genio o la actitud de la persona. Muy bien, gracias por tu participación. Vámonos con Rodrigo. ¿Cómo está Rodrigo? Bienvenido. Rodrigo. Bueno, vamos a esperar que ahorita se nos conecte nuevamente. Seguramente tiene problema de conectividad. Vámonos con, ya tenemos, bueno, aquí tenemos a Manuela Hola, Dueñas. hola. Ya llegó Rodrigo, sí. ¿Sí me escucha, profe? Ahora sí le escucho Ahora sí, sí, perfectamente, Rodrigo. Gracias, bienvenido. Cuéntanos. Te escuchamos. Bueno, buenas noches para usted y para todos los compañeros, ¿cómo están? Gracias. Bueno, profe, en la seguridad en el trabajo yo creo que es muy importante también porque esto va directamente para prevenir accidentes en la integridad física y social de todos los trabajadores, ¿cierto? Ujú. Pues para diseñar todas esas estrategias en bueno, en un mapa conceptual o algo así, para que las empresas Lo implementen. lo impulsen y lo practiquen. Sí, señor. Muy cierto, Rodrigo. Muchas gracias. Excelente tu punto de vista. Sí, señor. Eso es una de nuestras funciones que veremos de acuerdo al decreto 1072, que nos corresponde qué funciones debe cumplir un residente en salud y seguridad del trabajo. Las has dicho de una manera muy correcta. Gracias, Rodrigo. Muy bien. Vámonos entonces con Manuela. Manuela Dueñas. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Sí, señora, cómo no, estás Listo, clara y claro a que sus sí. usos. Pienso yo que es importante la salud y seguridad en el trabajo es clave para las empresas, dado que protege primero a los empleados. Como me decía una compañera antes, mejora la productividad, obviamente, de la empresa y también reduce los costos tanto de productividad, perdón, no, de productividad, no, de accidentes y enfermedades. También fortalece el clima laboral de las empresas, esto relacionado también con la psicología organizacional, pienso yo que tiene mucha relación con el clima laboral, las diversas capacitaciones que se pueden hacer en relación a ello los trabajadores, mejor como colaboradores. También cuidar obviamente a los trabajadores, sino también que puede contribuir al éxito empresarial de la misma.
Excelente, oiga, nos traía, pero a toda máquina, ¿no? A 80 kilómetros por hora. ¿No? Pero perfecto, y quiero rescatar un punto que tú dijiste, optimizar los costos, y tienes razón. En salud y seguridad, de acuerdo a la ANSI 16.1, veremos un elemento que se llama el HHTP. HHTP. ¿Qué significa esos términos? Horas hombre trabajadas perdidas. Son aquellas horas que contabilidad, que la empresa a nivel de costos no tiene en cuenta para efectos de un PIG, pero nosotros sí lo tenemos en cuenta y lo haremos prácticamente a través de un ejercicio cuando ingresemos a ver las matrices de productividad. Es cierto, cuando yo pido permiso 1 hora, 2 horas para una cita médica debido a una dolencia por efectos del trabajo o una enfermedad por consecuencia del trabajo, pido permiso para una terapia, una fisioterapia, una neuroterapia, una radiografía, una incapacidad, para la empresa debe pagar el 100%. Las 2 horas se las paga al 100% al trabajador, esas 2 horas de ausencia. Pero la pregunta es, y no estoy en contra de ello, aclaro, porque es muy natural que la persona sea atendida médicamente y lo debe hacer. Pero esto genera que esas 2 horas se contabilizan como 2 horas no laborales para la empresa. Por supuesto, se le pagan, se le deben de cancelar, pero a nivel de productividad para la empresa fueron 2 horas de ausencia de este empleado donde la carga se distribuyó en los demás compañeros e hizo que se bajara el nivel de producción. O caso contrario, una incapacidad que supere 15, 20 días, un mes, da como consecuencia que el empleador diga, debo contratar una persona que haga las veces del empleado X que se incapacitó por efectos laborales. Eso tiene una carga prestacional para la empresa, la cual tampoco contabilidad la mide. Ahí es donde nosotros medimos cuánto perdió la empresa por inoperabilidad, por efectos de permisos, incapacidades o por efectos de citas. Obvio, no estoy en contra, claro, es algo normal, pero se debe contabilizar y quien hace esa parte desde el punto de vista profesional somos nosotros, ya que contabilidad no se va a poner en ese trabajo al detalle como si tenemos control sobre estos efectos. Muy bien, gracias por la observación, muy amable. Juliana, ¿cómo estás, Juliana? Bienvenida, cuéntanos. Buenas noches, profe y compañeros, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, para mí mejora la imagen corporativa porque las empresas se perciben como responsables por el bienestar de sus obreros. Entonces, pues al tener seguridad y salud en el trabajo, esto también mejora su reputación tanto internamente como externamente, es decir, con sus socios. Ya que la gente va a querer entrar más al ver un ambiente saludable en el trabajo. Por otro lado, también puede generar indemnizaciones, pagos por tiempo, seguros y, como han dicho, prevenir los accidentes y también mejora la productividad por parte de los obreros, pues eso los impulsa a realizar sus tareas con mucha más motivación. ¿Es correcto? Muy bien, sí señora, totalmente de acuerdo. Gracias, Juliana, muy amable por tu concepto, muy formal. Vámonos con Fernanda Sánchez. Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues para mí la importancia, pues ya la mucho, pues es generar una protección, pues a los empleados. Total, esto también trae consigo poderles generar dentro del sistema de seguridad y salud del trabajo algo muy importante que es la CPP, que son los equipos que se generan pues para que ellos se protejan personalmente.
Y pues igual todo lo que han dicho. Sí, muy bien. Evitar que el ausentismo laboral. Eso. Se podría generar un clima pues laboral mejor, evitaría costos en la empresa altos porque evitaría pues los accidentes y demás. Entonces pues ya es un complemento de todo. Perfecto. Tocaste un punto muy importante y es el manejo de las EPP, elementos de protección personal, que es diferente a la dotación que recibe un empleado como imagen corporativa de la empresa. Excelente tu concepto. Muchas gracias, Fernanda. Nos queda Tatiana. No veo a Tatiana por acá. Tal vez tuvo problema de conectividad. Bien, nos quedaría pendiente. Y tengo pendiente a Consuelo y a Gilberto. Cuéntanos, Consuelo. Profe, Señora. como el nombre lo dice, salud y seguridad en el trabajo, ¿cierto? Sí, señora. Ayuda a prevenir lesiones, enfermedades ocupacionales, protegiendo la salud y el bienestar de los trabajadores, que es una parte pues muy importante. Y otra parte implementa medidas de control y prevención del riesgo. Entonces, pues es como de mi definición, pues incluyendo todo lo que, tantas cosas que han dicho los compañeros que aciertan mucho pues a este técnico que estamos trabajando, estudiando. Perfecto. Va Gilberto. Muy bien. También la compañera dijo ahorita algo muy importante como la protección personal. También tenemos que tener una buena inspección en los equipos que se le suministran al personal para que así se prevengan accidentes. También una buena seguridad ayuda mucho a que el personal no tenga tantas ausencias en la empresa y así no genere pérdidas. Totalmente de acuerdo. Sí, señor, cómo no, Gilberto, muchas gracias. Muy amable. Veo que llegó Sara. ¿Cómo estás, Sara? Buenas noches, bienvenida a nuestra clase. ¿Cómo te acaba de ir, Sara? No sé si me escucha, Sara. ¿Sí tiene recepción de audio? Bueno, vamos a esperar que Sara restablezca su conexión de audio para hacerle la pregunta y que de una vez se gane el primer 10 de la noche de hoy con una pregunta que es práctica. ¿Por qué es importante la salud y seguridad en el trabajo para las empresas? Si quieres, Sara, puedes responderme a través del interno, dado el caso, si tienes problemitas con el audio, me puedes enviar la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué es importante o por qué la salud y seguridad en el trabajo es importante para las empresas? Muy bien, Sara, muchas gracias. Igual para Tatiana en el momento que logre tener conexión con nosotros. Muy bien, mi estimado grupo, ustedes han dado la respuesta correcta a esta pregunta. Veo que lo que haya que agregar, ya ustedes lo han dicho con unas palabras o con otros términos, pero lo han dicho. Si me permiten, les voy a agregar un punto que sería que de acuerdo a los estudios, obviamente, porque acá tenemos que basarnos a los estudios, demuestran que obviamente la seguridad que ustedes han hablado y el bienestar en el lugar de trabajo, ¿a qué equivale? Obviamente a una buena actividad comercial y de rentabilidad. ¿Por qué comercial? Porque si tengo a mi equipo presente, las ventas van a ser totalmente diferentes hacia hay faltantes dentro del mes de 3, 4, 5 personas o 3 o 4 horas o un día equivalente al grupo de ventas. Entonces, eso va a afectar la rentabilidad de la empresa. Adicionalmente, lo que ustedes han dicho, sí, nuestra labor principal para evitar lo que ustedes han mencionado,
accidentes laborales, enfermedades laborales e incidentes laborales, se deben trabajar a raíz o a partir de elementos o medidas de prevención de accidentes o riesgos, que indica que usted como residente, yo como residente en salud y seguridad en el trabajo, en el sitio donde usted esté prestando sus servicios, una empresa, una institución, un negocio, un supermercado, una institución académica, una institución religiosa, debemos de tener dos ópticas. Y aquí es donde yo le llamo, debemos ser hunters. Hunters significa cazadores. ¿Cuáles van a ser nuestras dos ópticas? Óptica número 1, revisar cualquier tipo de riesgo a nuestro entorno estructural. Me explico, una pared sitiada con humedad y hongos. 2, tejas mal aseguradas y por efecto de los vientos como los que estamos viviendo en nuestro país, invierno, aguacero o ventarrones, pueden levantar esta teja y al caer puede hacerle daño a uno o a varios empleados indirectamente. Eso entre muchos aspectos. Entonces, nuestro primer objetivo es revisar la parte estructural para cazar riesgos que se conviertan en peligros y el peligro se convierta en accidente o enfermedad laboral. 2, velar por el bienestar físico y la integridad de los empleados que están en nuestro entorno. Me explico. Este cargo, esta área que ustedes han iniciado, a diferencia de salud, de administración y de otros técnicos o carreras más, las cuales son teóricas, prácticas y numéricas, la gran diferencia es que nosotros tenemos indirectamente, bajo nuestra responsabilidad, también la vida de las personas. No es lo mismo que el señor salga a las 6 de la mañana con rumbo al trabajo y que a las 6 de la tarde la familia lo espere como normalmente lo hace, y no que sea interrumpido por una llamada donde le digan, usted es la esposa o el esposo del señor o la señora fulano de tal. Sí, cómo no. Resulta que él está hospitalizado porque tuvo un accidente, un muro, un ladrillo, una caída y está en el hospital en urgencias. Eso es lo que debemos de evitar, que en lo posible, y hablo en lo posible porque no todo está a nuestro alcance. Hay riesgos que se salen de nuestras manos, como son los riesgos naturales, un temblor, un terremoto, un maremoto, un incendio, muchos riesgos que no están bajo nuestro control, pero que en lo posible es garantizar que si el señor ingresó por esta puerta bien físicamente, que también salga por la misma puerta bien físicamente y con rumbo a su hogar. Resumido, esto es lo que ustedes han dicho, complementado con este pequeño aporte. ¿Qué les sugiero, por favor? De lo que usted dijo, de lo que los compañeros aportaron, por favor, tomemos nota. Les daré 30 segundos, aunque yo sé que ya lo han hecho, pero para quienes no lo han hecho, aprovechen y tomen nota o dejen el espacio, 3, 4, 5 renglones, para que cuando usted escuche el video complemente el objetivo de la pregunta, porque es importante. Y cuando hablo de la importancia, ¿sí? Voy a continuar porque sé que ustedes van a ver el video y van a complementar, y entonces dejen el espacio. Cuando ustedes han hablado de la importancia de la profesión como tal, porque aquí se habló de la profesión, de la responsabilidad como cargo. Aquí debemos unir esa profesión y ese cargo a un personaje. Y ese personaje es usted y soy yo. Como somos los dos, ustedes y en mi caso, los responsables indirectamente del bienestar estructural y físico integral del empleado, por lo tanto, también la ley
porque todo lo que vamos a hablar aquí está sujeto a un marco jurídico, está soportado, avalado y direccionado. Bien, abierta esta pregunta, abierta este cuestionamiento, empezando ese técnico, ahora sí nos vamos a devolver en el tiempo. Vamos a coger un avión y nos vamos a devolver hacia el año 4000 antes de Cristo. Pero ¿por qué ese salto tan bravo, profesor? Porque es que la pregunta era o es para darle importancia a lo que empezamos hoy. Es la introducción del tema que nos compete y el por qué usted es importante para este técnico, por qué ese técnico es importante para usted y por qué los dos juntos, usted y el técnico, que es conocimiento, los necesitan o son importantes y serán de una ayuda impresionante a donde ustedes tengan la apertura laboral. Y es más, hasta en su propio hogar se pueden presentar riesgos, se presentan riesgos. ¿Por qué no empezar desde ahí? Bien, entonces, como título, por favor, vamos a colocar Historia de la Salud Ocupacional en el Mundo. Hasta ahí. No vamos a colocar en Colombia, porque esa será la diapositiva siguiente. Por ahora vamos a mirar de dónde nació esto, si es que esto empezó hace 10 años, 20 años, o yo lo escuché hace un mes. No, esto viene de mucho tiempo atrás y que ha ido evolucionando a partir de los tiempos y a partir del conocimiento y la experiencia adquirida para corregir y mejorar procesos. Bien, entonces título, la historia de la salud ocupacional en el mundo. Esta diapositiva ustedes ya la tienen en sus respectivos móviles o computadores. Ya se las envié hace un momento. Primero que todo, permítanme explicar. Una vez que explique, ustedes podrán elegir edad antigua y sacamos un análisis de lo que ocurrió en la edad antigua. Cuando usted pase la diapositiva, pues podrá ampliarse el resumen que vamos a tener como cuadro sinóptico, dijéramoslo así, como bien lo dijo, por acá no lo dijo Gilberto, si mal no estoy, vamos a armar un cuadro sinóptico de resumen de clase y posterior usted lo complementa con la diapositiva. No obstante, el aporte de ustedes sigue siendo importante porque a partir de este momento daré puntos. Ya tienen la nota, ahora vamos con puntos. ¿Listo? Bien. Partamos de que la salud y seguridad en el trabajo empezó desde el inicio de los tiempos. Nos remontamos a Egipto, 4000 años, Grecia, 1000 años atrás. En esos 3000 años ocurrió un proceso muy importante y es que la esclavitud estaba a la orden del día y eran los esclavos los que eran responsables de realizar sin ningún costo a cambio de alimentación, dormida y respetarles la vida, sea encadenados o no, pero tenían la labor de el trabajo, que es la primera palabra de nuestro técnico, salud y seguridad, ¿en dónde? En el trabajo. Perdón, es la tercera palabra. En este caso, cogeré esa tercera palabra y la traeré para ampliarla. En la edad antigua, el término trabajo viene del griego tripaliare, tripaliare, que es el que aparece en la parte superior. ¿Qué significa tripaliare? Sencillamente es lo que se traduce como 3 palos. Y los 3 palos que indica tri y palos palius es lo que le colocaban precisamente a los esclavos para azotarlos o para asegurarlos para que generaran un trabajo. Llámese en el pirámide de Egipto, llámese en la muralla china, llámese en Grecia con todas las esculturas y toda la economía que los griegos generaron, como fue la parte de ladrillo, la parte de metales, la parte de cervecería y la venta y compra de esclavos.
De ahí entonces el trabajo viene de tripaliare, y tripaliare viene del término tres palos, que eran lo que utilizaban para esclavizar y que los esclavos trabajaran incansablemente, muchas veces hasta llegar a la muerte. Bien, esto no se quedó aquí. Quiero rescatar más que la esclavitud, es las medidas de seguridad que en la Edad Antigua existían. Si nos remontamos y nos imaginamos un poco, ver allá las pirámides de Egipto, no existían los andamios que hoy existen. Grúas, brazos mecánicos no existían. No existían los arnés, las eslingas, los mosquetones, no existían. ¿Para qué el arnés? Para asegurar la persona a un lugar fijo en caso que se dañe, se caiga o se resbale la estructura. Entonces, en su reemplazo, ¿cuál era el andamio de aquel entonces, 4000 y 1000 años atrás? Era hecho por palos, por madera y asegurados con tiras de cuero que sacaban de los animales. Como ven, pese que era una estructura bien diseñada, pero era muy insegura. ¿Por qué? Porque los fuertes vientos del desierto, hablando de Egipto, o los vientos de Grecia también, hacía que esa estructura no tuviese estabilidad. Y si habían 20, 30 personas en los andamios, construyendo, subiendo bloques, realizando la labor que tuvieran que realizar, caía por efecto de la inercia y por efecto del viento, y era los que no morían, quedaban gravemente accidentados o lesionados. Los que quedaban lesionados, pues los hacían a un lado hasta que tuviesen su recuperación. No obstante, no les daban incapacidad como hoy en día. Les colocaban trabajos más suaves, pero tenían que seguir produciendo. De ahí les voy a dejar una actividad. Ya empezamos con la actividad. Precisamente entre la Edad Antigua y la Edad Media, que es 2000 años antes de Cristo, y hacia el año 1541, Edad Media, surgió una palabra o un factor muy importante mesopotámico, es decir, en Mesopotamia, y era el Código de Hammurabi, que ese básicamente fue diseñado por el sexto rey de Babilonia durante la primera dinastía babilónica. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad de la Edad Antigua y de la Edad Mesopotámica? Averiguar qué es el Código Hammurabi. Pero atención, no solo es averiguar el qué es, sino este código, qué elementos usted puede ver y puede rescatar que hacían parte de la protección a los esclavos o a la integridad para que su labor no fuese afectada por accidentes, enfermedades laborales o muerte laboral. ¿De acuerdo? O sea, averiguamos el código Hammurabi, pero miramos cómo lo vamos jalando, empujando, buscándole. Bueno, ¿y esto cómo se acopla? ¿De aquí qué me puede servir? Porque usted va a encontrar mucho sobre el código Hammurabi, pero de ahí rescate lo que nos compete a nosotros como residentes en salud y seguridad. ¿Qué elementos rescato de la salud y seguridad? Es decir, de la protección, como ustedes bien lo dijeron, hacia los trabajadores, hacia los empleados, como es el término actual. Bien, ese término viene de esclavo, después trabajador y después empleado. Esa ha sido la evolución del término. Y que ya hablamos que el término trabajo viene de tripaliare. Bien, ¿ya tomaron nota de la actividad, por favor? Esa actividad la voy a evaluar. Profesor, ¿y cuándo la enviamos? 2 días antes del día de clase, es decir, el sábado, máximo el viernes, por 2 factores. 1, para poderla revisar y enviarle mis apreciaciones. 2,
poderla subir a la plataforma y por consiguiente poderla calificar y que usted vaya asignándose sus notas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Puedo continuar, mi querido equipo? Manuela, cuéntame. Profe, una pregunta, ¿cómo le entregamos la tarea? O sea, ¿lo podemos hacer en Canva o en, no sé, en un Drive o cómo se entrega o cómo lo entregamos? Excelente pregunta. Gracias por la... No les había informado. Hay dos formas de entregar los trabajos. Uno, en el cuaderno y me mandan la foto de la evidencia. Dos, yo les dije en la clase anterior que íbamos a realizar una carpeta de salud y seguridad en el trabajo, nuestra carta de presentación, que posterior se convertirá en la tesis. Es decir, que de una vez vamos adelantando la tesis. Entonces, la primera es en el cuaderno y la segunda es en un trabajo escrito aparte. Llámese en computador, llámese en una hoja a mano si no tiene un computador en ese momento, pero debe quedar un trabajo por aparte. Yo les digo en qué momento organizamos la carpeta de SST y les mando los rótulos o los separadores y les digo en qué parte va a ir ese trabajo archivado. ¿De acuerdo? Gracias por tu pregunta. Respondiendo, profesor, ¿y dónde va esa investigación del código Hammurabi? En el cuaderno. En el cuaderno. Excelente la pregunta, Manuela. Muchas gracias. En el cuaderno. Listo. Gracias. No, a ti muy amable. Y es más, de pronto cuando coloco una actividad y se me escape la direccionabilidad, tal cual lo haces. Por favor, profe, ¿y eso va en el cuaderno o en la carpeta? Ah, listo. Muy bien. Salimos de la edad antigua y la edad mesopotámica. Pregunto, ¿hay alguna pregunta de ese tema en particular? Listo. ¿Hay algún aporte de parte de ustedes en referencia a la edad antigua, a la edad mesopotámica? Algo que usted recuerde que ocurría con los trabajadores, con los esclavos, con la construcción de pirámides, de la muralla china, de las esculturas griegas, entre otras. Bueno, listo, ok. Entonces, indica que continuemos. Vámonos a la tercera y cuarta etapa. Ah, una recomendación antes que se me olvide. En mi programa no sale el tiempo restante de la conexión en Meet. A ustedes sí. Por favor, cuando recen 4 minutos o 5 minutos, por favor me dan luz roja para poder entonces enviarles el nuevo link y continuar con la siguiente sesión. Si no, voy a quedar hablando solo o ustedes van a quedar hablando solos porque nos desconecta automáticamente, así sostenga la pantalla. Entonces, gracias por la colaboración que ustedes me faciliten en ese referente. Bueno, hablemos entonces de la edad moderna para ir cerrando este recorrido histórico, ¿cierto? Y terminamos o empalmamos con la era actual para poder llegar a la salud y seguridad. ¿En dónde? En Colombia, para hablar ya de nuestro país. Entonces, cuando hablamos de la edad moderna, estaríamos hablando de la revolución de la revolución industrial, de las cuales hubo 4 tipos de revoluciones: la del acero y el carbón, la del vapor, la electricidad y la última que es la electrónica. Y en cada una de ellas, a nivel industrial, se han ido implementando elementos que protejan la salud y la vida de los trabajadores que están frente a máquinas, operando máquinas o procesando o retroalimentando ese tipo de máquinas. Eran muchos los accidentes, muchas las muertes, muchas las amputaciones que se generaban por el no haber unas medidas preventivas para el manejo de ese tipo de máquinas. Caso por lo cual la misma situación, la gravedad del asunto, dio como consecuencia
que se generaran medidas que preventivas y correctivas. ¿Qué diferencia hay entre preventiva y correctiva? Preventiva es aquella medida que yo tomo una vez que detecto el riesgo, ¿cierto? Es lo primero que digo, para evitar que aquí ocurra algo, vamos a hacer esto y esto. Señalizamos, aislamos el área, la acordonamos, depende del caso. Y la correctiva es aquella que tomamos una vez que ocurrió el accidente, ocurrió la falla, pero como la medida que se tomó no fue suficiente, entonces nos toca reevaluarla y volverla a plantear. Eso es la diferencia entre preventivo y correctivo. En la primera me anticipo a, por eso dice preventivo. O sea, me anticipo a lo que veo venir. De ahí el término preventivo. Y correctivo es aquellas medidas que tomo una vez que implementada la medida preventiva no funcionó o se quedó muy corta. Entonces toca reforzarla, toca implementarla o toca cambiarla. Esto es muy común hoy en día en nuestro trabajo, que lo veremos a través de talleres. Bien, hablando entonces que ya aquí salimos de la esclavitud, pero entramos a una era industrial, la era de las máquinas, la era de las procesadoras, empacadoras, que funcionaban primero con carbón, con acero, después funcionaban con electricidad y por último microchips, brazos mecánicos, que en la medida que ha ido avanzando en la Profe, industrialización. quedan 5 minutos. Gracias, gracias. En 30 segundos les envío el link. Voy cerrando este tema. El hecho de que a medida que va avanzando la tecnología, va en contraposición de la estabilidad laboral, ya que una máquina trabaja a las 24, no cobra horas extras y hace la labor de 3, 4, 5, 7 personas. Y ahí entonces se reactivó el comercio informal o lo que se llama la figura de contratista. Y ese contratista tenemos mucho que ver con él. Bien, entonces, por favor, mientras les envío el link, vamos a hacer un resumen entre la edad, de lo que hablamos de la edad antigua y lo que hablamos de la edad moderna, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Edad antigua, edad media, perdón, y edad moderna. Antigua, Egipto y Grecia, media, Mesopotamia, que iba el código Hammurabi, y la edad moderna, que es la revolución industrial, las máquinas, lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Queda claro, mi querido equipo? Regálenme unos minutos, ya les envío el nuevo link para continuar la segunda sesión. Gracias.
Aprovecho para hacer una pregunta. Yo sé que había una compañera que se conectaba desde Filadelfia. ¿Estará conectada? Creo que no se conectó la noche de hoy. Permítame, le estoy dando el ingreso a los compañeritos que están ingresando a nuestra sesión. Sé que hay una compañera que se conecta desde Filadelfia, Estados Unidos. No sé si estará conectada hoy. Parece que no. Sí, señor, estoy conectada. Ah, estás conectada. Sí, ve, ya. Ah, bueno, como no me saludaste en inglés, y ya, bueno, entonces no se conectó. Vale, entonces, bien, mi querido equipo, en el transcurso que les envié el link, eh, les comenté que por favor tomáramos nota, una conclusión muy corta de cómo influyó la seguridad en la edad antigua, en la edad media y en la edad moderna, que es la que estoy tratando en este momento, para dar cierre a esta diapositiva. Entonces, ¿quién quiere ganarse los primeros puntos hoy? Profe, A ver, Consuelo. presente. Presente. ¿Lista Profe, para los puntos, señora? Perdón, presente, bueno. voy a dar 5 puntos. Voy a participar como en el área de la edad moderna, ¿cierto? Ah, Usted perfecto. hablaba. Perfecto. La edad moderna se dio en el siglo XIX, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, ahí habla también sobre la revolución industrial. Escúchame, durante el siglo XVIII, sí, sí, y parte del XIX, tiene razón. Y siglo XIX, que fue entre el año 1850 y 1900. Exacto, que empezó. Bueno, algo así. Sí, señora, tiene razón, adelante. Bueno, digamos, ahí podemos ver en ese tiempo la revolución industrial. Sí. Dice que fue donde trajo consigo un aumento de producción y la explotación de los trabajadores. Excelente palabra, explotación de los trabajadores. Entonces, a raíz pues de eso, en el siglo XX, entre el año 1900-2000, crearon las organizaciones internacionales del trabajo, como la OIT y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿cierto? Sí, señora. Para promover la salud y la seguridad del trabajo. Que de raíz de todo esto fue que nació pues esta organización. La crearon para poder que los trabajadores pues se viera mejor protegidos a nivel de su salud laboral. Sí, señora. Sí. Aquí es que mi esposo me estaba corrigiendo acá. Sí, señor. Bueno, esa partecita quería como pues, me parece, no sé si está bien. No, excelente, porque encadenaste muy bien la edad moderna y la consecuencia de una vez nos abordaste la edad actual, dijéramos así, los últimos 2 siglos. Me parece perfecto porque encadenaste muy bien la consecuencia de por qué la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la Organización de la Salud, ¿cierto? Mundial de la Salud, la OMS. En consecuencia de que, en que la Organización Mundial del Trabajo protegía los derechos laborales, financieros, pagos, indemnizaciones de los trabajadores y posibles indemnizaciones por discapacidad laboral obtenida en el trabajo. Y la OMS se encargó de dividir 2 áreas, la medicina laboral y la medicina común, que es la común de enfermedades comunes no obtenidas por efectos del trabajo. Perfecto, muy bien, me parece muy bien tú cómo abordaste el tema, cómo le hiciste el puente. Gracias. No sé si tu esposo irá a aportar algo, querrá ganarse otros punticos o qué, o se va a dejar.
Profe, se va a dejar. Se va a dejar, no, ¿cómo así? Hable por el gremio, mi estimado Gilberto, y que defienda al gremio. Vale, y mientras tanto que Gilberto se prepara, entonces vámonos con Sergio. Sergio, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? No, profe, yo quisiera pues hacer una observación sobre la transición entre la edad antigua y la edad media Perfecto. con este tema. Pues enunció usted que en Egipto y en Grecia se empiezan a ver pues estas condiciones y implementarse pues la seguridad y la salud con algunos objetos muy antiguos, digámoslo así, que tienen que algo como de poca seguridad para los trabajadores, pues Sí, señor. a pesar de ello, para los reyes y los faraones, pues al tener de pronto estos elementos y al brindarle algunas garantías a los trabajadores, vieron que era más productivo para ellos tenerlos sanos, tenerlos bien alimentados, Eso. y se hace la transición a la Edad Media, donde los reyes entregan pequeñas parcelaciones de tierra, Ujú. y ya cuando que efectivamente pues los empleados producen más porque están ganando un poco y están generándose algunas condiciones más dignas para ellos, entonces pues se dan cuenta de que garantizar y cuidar a los trabajadores es una opción viable. Sí. Para ellos es más productivo hacerlo así, y pues eso es lo que se genera pues con la transición y los cambios de época, profesor. Sí, excelente, me parece muy bien cómo manejaste la transición entre el uno y el otro. Muy bien. ¿Alguien más nos iba a hablar por acá? A ver, pues, ¿quién se quiere ganar los otros 5 puntos? A ver, ¿quién quiere aportar en alguna de las eras? Si quiere, cómo la entendió, qué no le quedó claro o qué le gustaría aportar. Bueno, muy bien. Entonces, solamente por el momento, 2 personitas tienen 5 puntos adicionales. Bueno, exacto. Totalmente de acuerdo con lo que los compañeros han acabado de agregar al tema. Vamos a cerrar esta diapositiva hablando, como ustedes lo pueden observar ahí, de un señor en la parte inferior izquierda, a mi izquierda, llamado Bernardino Ramazzini. La pregunta es, bueno, ¿y este señor qué tiene que ver con toda esta situación? ¿Qué tiene que ver con la edad moderna? Como bien lo dijo Consuelo, precisamente inicia desde el siglo XVIII y termina en el siglo XIX. Bernardino, ¿cierto? Se ubica en esa época, entre 1633 y 1714. Pero bueno, profesor, ¿y quién es este señor? ¿Quién es este pisco? ¿De dónde viene y para dónde va? Pues este señor resulta usted que era un médico italiano y se le ha considerado por la medicina laboral como el padre de la medicina laboral. ¿Por qué? Primero porque él empezó a estudiar, a generar estudios del por qué un trabajador se enfermaba en una área laboral, a diferencia de la enfermedad que podría adquirir una persona en casa que no tuviese nada que ver con la parte laboral. Él empezó a trabajar con la parte de las minas, que era donde más había problemas de índole respiratorio, y obviamente inicia un libro donde incluye 42 enfermedades profesionales. Hoy en día, y de acuerdo al decreto 1474, hay 2.150 enfermedades laborales sin tener en cuenta las enfermedades huérfanas. Y cuando entremos a ver el tema de enfermedades laborales, veremos cómo se han clasificado en 15 grupos. Y de ahí vamos a hacer una matriz precisamente. Entonces, este señor le dio dijéramoslo así, revolucionó la medicina. ¿Por qué? Porque llegaba una persona accidentada y le daban el tratamiento de una persona que llegaba por una enfermedad común. Común es una gripe, que se resbaló, se cayó en la casa, que tiene una gastritis, un dolor de cabeza, una migraña, una cefalea, en fin.
cualquiera de las enfermedades. Entonces, todo iba como en el mismo, en la misma estadística. Si uno le preguntaba de los 100 pacientes que usted atendió, ¿cuántos fueron o cuántos llegaron producto de un accidente laboral y cuántos llegaron productos de una enfermedad o accidente común? No habían cifras. Tampoco habían estudiado el por qué, el origen, las causas y las consecuencias de las enfermedades laborales. Porque una persona le daba hernia discal, porque una persona le daba hernia inguinal, porque una persona tenía problemas de escoliosis, porque una persona tenía problemas de respiratorios. Entonces ahí empezaron a mirar, venga, este tipo de trabajo, ¿qué enfermedades pueden generar? Y ese qué enfermedades era por el número de personas que llegaban de esa empresa o de esas empresas que se dedicaban a este tipo de trabajo en particular. Hablemos lo que le tocó a él con lo que empezó, que fue la minería. Entonces, las personas que trabajan en minerías, se clasifica como trabajo en áreas confinadas, actualmente, ¿qué enfermedades generaban? No generaban una gastritis, por supuesto que no. Generaban en su 80% enfermedades de índole respiratorias, cáncer respiratorio, que producía o conducía muchas veces a la muerte si no era atendido a tiempo con antibióticos y la medicina de aquel entonces, que era lo máximo que había, tal como nos lo dijo Sergio. Para los egipcios o los griegos, esas formaletas era lo mejor y lo único que tenían, y la tecnología de punta, como lo que son para nosotros hoy las formaletas hidráulicas, brazos mecánicos, entre otros. Entonces, como era lo único que había, lo más revolucionario que había, pues al menos dieron el primer paso. Y ese primer paso que dio Bernardino Ramazzini nos ha llevado a que hoy cada país, Estados Unidos, Europa, el antiguo nuevo continente, Colombia, haya clasificado en un grupo, en una serie de enfermedades laborales. Aclaro lo que dije la clase pasada. De acuerdo al país donde usted esté, hay enfermedades que no están representadas aquí en Colombia en los listados, según el decreto 1477. ¿Por qué? Por las condiciones climáticas. ¿Por qué? Por las condiciones ambientales. ¿Por qué? Por las condiciones tecnológicas. ¿Por qué? Por el tipo de explotación que tenga su país, que no tenga el nuestro, o viceversa. Entonces, este cuadro puede variar. El país puede generar su propia reglamentación, así como el nuestro genera su propia reglamentación. ¿Quién reglamenta aquí en Colombia? El INCONTEC. ¿Qué es el INCONTEC? Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Quien genera las NTC. ¿Qué son las NTC? Normas técnicas colombianas que se aplican con un código de acuerdo al procedimiento que se vaya a realizar, como lo veremos a través de nuestros estudios. Bien, actividad número 2 para el cuaderno. Actividad número 2. Recuerden que la actividad número 1 era averiguar qué era el código Hammurabi, y de lo que investiguemos, rescatamos qué factores, qué elementos puedo rescatar en cuanto a la salud y seguridad en el trabajo. Actividad número 2. Investigar la biografía de Bernardino Ramazzini. Ya les dije que él tuvo su vida entre 1633 y 1714, que era un médico italiano y que fue el fundador o considerado el padre de la medicina laboral, que es lo que nos compete a nosotros como residentes, como técnicos de esta área. ¿Ya tomaron nota, por favor? Sí, voy a pedir el favor a alguno de ustedes, no sé, de pronto, Manuela, si nos quieras colaborar. En el grupo vamos a colocar las actividades que quedaron de esta clase.
cosa que los que no asistieron o los que asistieron posiblemente con sus actividades se les olvide y quede la pregunta, ¿qué fue lo que el profesor colocó? Entonces ya en el grupo podemos recordarles qué actividad hay para la próxima clase. ¿De acuerdo, Manuela? Listo. Claro que sí, de una. Listo. Ya quedó como monitora, pues, de este mes. Muy Claro bien. que sí, dale de una. Gracias, muy formal. Bien, entonces, en este orden de ideas, mis estimados, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de Colombia. Ya dejamos de internacionalizarnos y vamos a irnos a nuestro país, Colombia. Pregunto, ¿quedan preguntas de esta diapositiva? Yes or no? Bueno, noto por el silencio que no. Bien, entonces, directamente, vámonos a qué pasó en Colombia. Recuerden que el término trabajo tripaliari también se aplica en Colombia, ¿no? Es un término que está desde los inicios de tiempos. Entonces, permítame, espera que se me pasó mucho la diapositiva. Excúseme en un segundo. Ahí. Entonces, vamos a colocar como subtítulo, mi querido equipo, mis queridos residentes, salud y seguridad en el trabajo en Colombia o historia de la salud ocupacional en Colombia. Dejémoslo mejor así. Historia de la salud ocupacional en Colombia. ¿Listos? Cuando ya han culminado, por favor, me informen. Bueno, asumo que ya tomaron nota de la diapositiva. Igual que la anterior, explicaré, participarán, asignaré puntos. Seguramente los que no participaron en la anterior, participen en esta, o los que participaron sigan ganando más puntos. Maravilloso. Bien. Entonces, permítanme explicarles. Esta diapositiva nos habla en Colombia cuando inició la salud ocupacional. Les recuerdo el nombre que hoy tenemos como salud y seguridad en el trabajo, comúnmente llamado también Sistema de Gestión, Salud y Seguridad del Trabajo, SGSST, no empezó con este nombre. No, señor, no, señora. Inició como salud ocupacional. Así como el nombre hasta hace unos cuantos años de la profesión suya y mía le decían los CISOs. Ya no somos CISOs. Permítame explicarle qué diferencia hay cuando usted le digan, allí viene el CISO, o usted está estudiando para CISO, dígale, no estoy estudiando para CISO. ¿Cómo así? Permítame entonces le explico el por qué. El CISO, si bien tiene el conocimiento que nosotros tenemos, si bien puede ser un técnico, un tecnólogo o un profesional con todo el conocimiento del caso, respetable, perfecto, hasta ahí muy bien. Pero veamos en la aplicación de sus funciones en las empresas. El CISO le daban una lista de empresas. Hoy tiene que visitar 4, 5, 6 empresas. En cada empresa debe revisar documentación, que todo esté al día, sistemas de gestión de calidad, el plan de emergencia y listo. Era como si fuese un visitador médico. Le llegaba a la empresa, el jefe de recursos humanos lo esperaba con un tintico, lo invitaba a almorzar, muy bien atendido. Y doctor, fírmeme acá sus documentos, mire que todo está en orden, firme. Listo. Documentalmente, la empresa cumplía con todos los requisitos acordes a la salud ocupacional. Perfecto.
Pero la otra pregunta es, ¿qué estaba ocurriendo atrás en producción, atrás en ventas, atrás en oficinas, atrás en planta? Si es una obra civil, ¿qué estaba pasando con los empleados que estaban trabajando en la obra? Difícilmente, por tiempo y por actividades y responsabilidades, el CISO de ese momento hacía una inspección o auditoría, que es lo que se llama, que son 7 formatos, que los vamos a ver. No lo podía hacer por tiempo, o sea, podía estarse cayendo la empresa atrás. Los empleados sin la CPP que ustedes muy bien nombraron, sin cascos. Y si algunos se accidentaban, mire, tómese 3 días adicionales y diga allá en la EPS, allá en el Seguro Social, allá en Salud Total, que fue que usted se cayó en la calle o se cayó de la moto o se resbaló, pero no diga que fue en la empresa, ¿correcto? Porque donde usted diga, la ARL interviene, que nos investiga y los documentos no van a coincidir con la realidad del asunto. Entonces, ¿qué hacían con el empleado? Le doy una bonificación, le doy unos días adicionales y usted manéjelo como si fuera un accidente común. Eso ocurrió y pasó, y obviamente las cifras de enfermedades laborales no se veían por ningún lado, pero las cifras de enfermedades comunes se disparaban, y si revisaban los casos, eran fracturas, eran dislocaciones, todo que difícilmente ocurriría en la casa. De ahí entonces, a partir de la Ley 9 de 1979 y la Ley 100 de 1993, llamada Ley Uribe, ocurrió un cambio. Ya no se llama CISO, ahora tiene el nombre como residente. ¿Qué es residente? Nosotros que hemos estado involucrados en la parte médica, cuando uno le toca residente, le toca todo día y noche en una misma clínica, llámese en urgencia, llámese en piso, llámese en cirugía, en quirófano, donde le corresponda. Pero no sale uno de una clínica a correr para la otra. No, señor. Asimismo será el cargo suyo o el cargo mío cuando tengamos la oportunidad de ir a una empresa o de ir a una obra civil y que nos contraten. Usted va a ser contratado todo el día como un empleado más de la empresa, pero con funciones preventivas y correctivas, para velar por la estructura, como lo hablamos inicialmente, para velar por la integridad física y para implementar planes de prevención y políticas de calidad. Entonces, en este caso, la diferencia está marcada. El CISO era un visitador médico, figura que prácticamente ya desapareció. Y en su reemplazo ingresó ahora el residente o auxiliar residente en salud y seguridad en el trabajo, quien está todo el día en la empresa realizando, manejando formatos, que es el sistema de gestión, y previniendo riesgos que se conviertan en peligros y peligros que den como consecuencia enfermedad, accidente o incidente laboral. Que los dos primeros, accidente o enfermedad, en su gravedad pueden conllevar de la EPS a la ARL. La ARL, en consecuencia, evaluará conjunta médica la gravedad del accidente o la enfermedad laboral. Si está por debajo del 50%, lo indemnizan. Aprenderemos a hacer indemnizaciones. Si está por encima del 50% de DFTL, discapacidad física, laboral o de trabajo, sencillamente la persona pasa a un plan de pensión por discapacidad física laboral, DFL. Ese es entonces el panorama en cuanto a nuestro cargo se refiere. Ahora hablemos de la parte institucional en Colombia. Ya hablamos del cargo suyo y el mío y de la evolución en Colombia. En Colombia tendremos que recordar a un presidente que seguramente pocos colegios nos lo han enfatizado, como Simón Bolívar y otros presidentes más que ha tenido nuestra república desde la Nueva Granada y la Gran Colombia. Tenemos al general Rafael Uribe Uribe. Este general fue presidente de la República de Colombia en 1910.
pero él adicional implementó algo que él vio en Europa cuando él estuvo prestando su servicio militar en Europa. Lo vio, lo vivió, vio y lo vivió y lo trajo a Colombia, lo implementó y es la razón por la cual existe el Ministerio del Trabajo, las ARL, las EPS y por consiguiente nuestro técnico y nuestros empleos. Es decir, los que están involucrados en el área de salud y seguridad o los que estarán involucrados. Sigamos con el presidente Rafael Uribe Uribe. Él dijo, primero, voy a implementar, es más, no voy, lo implementó el sistema de indemnizaciones de trabajadores víctimas de accidentes de trabajo. ¿Qué significa? Que si un señor se amputó la mano producto de una máquina en horas laborales, sencillamente a ese señor no le buscaban la salida, no lo despedían, sino que de acuerdo a la gravedad, hasta ese momento lo indemnizaban. Es decir, que el señor tenía una forma para subsistir, él y su familia, por esa área del cuerpo perdida. Al mismo tiempo, creó en 1934, es decir, 24 años después, el Ministerio del Trabajo, que en aquel momento se llamó Oficina de Medicina Laboral. Mire que va conllevado. Después se convirtió más en la parte jurídica y se convirtió en el Ministerio del Trabajo. En 1935, un año después, se establece la legislación laboral y los riesgos de trabajo. Esta es la razón que nos tiene aquí. De ahí me desprendo en fechas. La salud ocupacional la cubrió entre 1950 y 1985 la Ley 9 del 79. Hasta era salud ocupacional que venía desde el presidente general Rafael Uribe Uribe. Desde 1990 hasta el 2005 aproximadamente, casi el 2010, ingresa la Ley 100 del 93, que se llamaba Sistema General de Riesgos Laborales. Pero fíjense que aquí, hasta ese momento, hasta 1995-90, existía el ICC, Instituto de los Seguros Sociales, quienes atendían la salud y quienes también pensionaban por vejez o por discapacidad física laboral. Con la Ley 100 de Uribe del 93 se desmonta el ICC y se abren las EPS que conocemos hoy en día y que usted está afiliado a una de ellas. Se desmonta el ICC para pensiones y se abren los fondos de pensiones. Obvio que el ICC tomó otro nombre que es Colpensiones para seguir en esa misma línea. Pero entonces aquí ya se abren y se desmonta la salud centralizada para focalizarla en muchas empresas, dijéramoslo así, prestadoras de salud. Se crea también las ARL. Régimen, obviamente es un régimen que permite proteger la salud, accidentes, pensiona, indemniza a los empleados. No lo indemniza la empresa, no lo pensiona la empresa, lo pensiona la aseguradora, la ARL, ¿con qué? Con los aportes para fiscales que todos los empleados realizan a través de salud, un porcentaje, y ARL, otro porcentaje. Cuando entremos a ver de ARL, analizaremos el tema. Posterior, ya se crea entonces el 4 de octubre, que es el Día de la Medicina Laboral en Colombia y a nivel internacional, se crea la política pública en salud y seguridad en el trabajo. Fíjese, ya no se sigue llamando salud ocupacional, sino se llama ya salud y seguridad en el trabajo a partir del 2001 hasta la fecha. Hasta la fecha. Esto es, mi querido equipo, la evolución que hubo en Colombia, la transición que hubo en Colombia para que hoy en día
las personas en una empresa tengan derecho a indemnizarse por accidente laboral grave o tengan derecho a pensionarse por discapacidad física laboral o tengan derecho a unos beneficios laborales por efectos de accidentabilidad. Pero no solo eso, sino que también antes de que ocurra este accidente, esta indemnización, esta pensión, debe haber un ente que regule, que contrarreste que esto llegue a pasar. ¿Qué significa? Que la tasa de indemnizaciones se dispare, que la tasa de pensiones por discapacidad física se disparen, sino que debe haber alguien, un muro de contención que evite que esto llegue a pasar hasta esos extremos. ¿Quién es ese límite de ese muro de contención? Se llama la salud y seguridad en el trabajo. Pero ¿quiénes hacen parte de este muro? ¿Quiénes están al otro lado del muro? Usted, Fernanda, Consuelo, Juliana, Lisette, Manuela, Marcela, Rodrigo, Sara, Sergio y Tatiana, entre otros. Usted y yo hacemos parte de este muro de contención para evitar de que se aumenten las cifras de enfermos laborales, de accidentes laborales, que es todo lo que ustedes dijeron. Aquí se cruza en este momento la respuesta que ustedes dieron con la pregunta que abrió el técnico y que abrimos a las 7:40 de la noche. Mi estimado equipo, escucho conceptos con respecto a lo que pasó en Colombia o a la evolución. Bueno, empecemos de abajo hacia arriba. Cuéntame, Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches, me alegra tenerte en clase. ¿Ya tienes conectividad? Tatiana, noto que sigue sin conectividad. Sergio. Sí, profe, buenas noches. Pues respecto a la evolución, Sí, señor. con respecto a la evolución que ha surgido en Colombia sobre el tema pues que estamos estudiando hoy, es que generalmente pues los fines políticos que se dieron han contribuido a asegurarle al empleado un estatus, digámoslo así, de salud, un estatus que le ha generado seguridad, un estatus que definitivamente pues no lo veíamos en otras épocas, y esto ha conllevado a una mejoría laboral en todos los ámbitos y en todas las empresas. No tengo más que aportar porque casi todo pues se abordó dentro de las diapositivas y dentro del tema que usted expuso, profe. Sí, señor, perfecto. Me parece muy bien. Gracias. Cuéntame, Sara, ¿qué opinas de lo que acabamos de ver o acabaste de apreciar en cuanto a la salud y seguridad en Colombia? Ah, Sara, buenas, Buenas noches. bienvenida. Pues me parece muy interesante lo que estamos viendo en esta presentación, en esta diapositiva. La verdad no tengo dudas, todo claro. Perfecto, muy bien. Gracias, Sara, muy amable. Rodrigo, ¿qué concepto, qué apreciación te da cómo evolucionó la salud y seguridad en Colombia a partir de 1910 con el presidente Rafael? Pues lo que yo que hay una implementación de la normativa tirando a la profesionalización en el cargo y en lo que se está ejecutando frente a los riesgos profesionales o laborales. Sí, que hay unas normativas y que eso nos hace profesionalizarnos, valga la redundancia, en los términos y en las acciones que debemos tomar frente a cualquier tipo de situación, sea accidente o sea enfermedad laboral. Así es, sí, señor, cómo no. Recuerdo que estoy dando puntos por la participación, ¿no? Bien. Algunos ya les tocó doblar. Felicitaciones. Vámonos con, gracias Rodrigo. Marcela,
Marcela se desconectó. Bueno, vámonos entonces con Manuela. Profe, sí, estoy aquí. Pues me pareció muy interesante, más que todo porque no sabía que primero se había llamado salud ocupacional y luego como que el término se cambió a lo que ahorita se conoce como seguridad, salud en el trabajo. Y más, me parecía interesante que en un país como es en Colombia también se empezara como todo este desarrollo del trabajador o como lo conocemos ahora, colaborador. Pues me gusta mejor llamarlos colaboradores. Sí, señora. Entonces me parece muy interesante conceptos que de pronto no teníamos en cuenta y mucho menos empezando el personaje principal que llevó a que todo esto se volviera realidad hoy en día. Entonces me pareció muy sorprendente que en Colombia el concepto que tenemos nosotros en Colombia y todo lo que hemos vivido sí, nuestro contexto cultural y violento, pues desde que se empezó con este señor y que no fue un presidente, no, ese Rafael Uribe. Sí, fue el general. Ah, sí, fue presidente. Sí, fue presidente. Entonces también, exactamente, o sea, yo lo analizo más desde todo lo que pasa actualmente, desde que él pudo hacer otras cosas diferentes a lo que se ve hoy en día, ¿sí me entiendes? O sea, es como toda esta realidad que se ve hoy en día a lo que se hizo anteriormente, a lo que hoy se conoce como seguridad y salud en el trabajo y lo que se conoce ahorita como el colaborador, la importancia que tienen los colaboradores en las empresas. Totalmente de acuerdo, excelente tu concepto, gracias. Fernandita, veo que levantaste la mano, adelante. Fernanda. Bueno, mira, es que... listo. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Perfectamente, estás al aire. Bueno, me parece pues importante la evolución que ha tenido en Colombia, porque pues al implementar la normatividad y las leyes, eso permite que se vuelva obligatorio y genera una estabilidad en cuanto al reglamento o al tema laboral, ¿no? Sí, porque ya pues se ve en los empleados o colaboradores ya se ven beneficiados de estas leyes que se generaron. Ya hay más opciones, aparte de todo, pues hay mucha oportunidad de trabajo precisamente por la obligatoriedad que tienen las empresas de adquirir nuestros servicios, por ejemplo. Sí, señora, totalmente de acuerdo. Gracias, Fernanda, muy amable. Consuelo. Después. Gilberto. Profe, Excelente, mi hermano, lo felicito. Profe, lo que pasa es que aún, o sea, este tema que estamos viendo, a pesar que la seguridad en el trabajo y conlleva a que las empresas aún omitan, porque hay empresas que aún omitan estos temas que por ejemplo, bregan a ocultar con el residente que se informe realmente lo que está pasando dentro de una empresa. Entonces, a veces uno dice, bueno, es bueno uno estar en este tema para, de verdad, tener argumentos para poder hablar. Sí, señor. Sobre lo que pasa dentro de la empresa, ¿no? Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Gracias, Gilberto. Te ganaste tus 5 puntos y estoy de acuerdo contigo. Y es más, cuando tú me hablas de los argumentos, con mucho gusto los vamos a aprender en el recorrido de ese técnico, ya que yo me soporto mucho en la parte jurídica, cosa que cuando ustedes vayan a solicitar, a pedir, bueno, no pedir, solicitar o hacer cumplir el caso de tener las CPP puestas, que no se vea como algo personal, sino que vea que usted está haciendo cumplir una ley, un reglamento, una norma que ya está instituida, que así como la norma tiene sus beneficios y sus directrices, también tiene las sanciones en caso que no. Entonces ya ustedes tienen un marco jurídico en el cual ustedes pueden soportarse y no que lo vean como algo personal, ¿cierto? Mil gracias. Vámonos entonces con Marcela Monsalve, ¿cierto? Monsalve. Profe, pues yo creo que mis compañeros fueron muy explícitos en el tema. Es todo lo que ellos dicen, pero también pienso que se pasó de ser de algo escrito, de algo de una sola firma, a algo más marcado como
como una ley que sí se podía verificar, que sí se tenían por obligación que ir a cada uno de los puntos a ver que todo estuviera bien. Y considero que eso fue una evolución, una de las mejores evoluciones, porque de pasar a no, a solamente dar una firma y no confirmar las cosas, a hacerlas bien por por la protección del empleado, creo que fue todo. Sí, señora, muy cierto. De ahí, gracias, Marcela, de ahí que veremos un tema que se llama el sistema Deming o el PHBA, planear, verificar, hacer y actuar, pero ante todo, verificar. Muy bien. Vámonos entonces con Lisette. Hola, Lisette. Aquí vamos con tus puntos. No, esto, perdón. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues tengo que aceptar que pues, me parece muy importante el que hoy en día pues un residente cumpla con su labor, ya que pues por no estar pendiente o no cumplir con sus normas han pasado muchos accidentes laborales. Ajá. Listo, gracias, Lisette, muy amable, tienes toda la razón. Sí, señor, el cumplimiento de las normas para evitar y el por qué han pasado accidentes laborales y también cómo y qué herramientas tenemos para prevenir antes de que se vuelva reactivo. Recuerda que tenemos que ser proactivos y no reactivos ante las circunstancias. Juliana, ¿cómo estás, Juliana? Cuéntanos, ¿qué opinas de la evolución en Colombia? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, pues me parece muy interesante el cambio que ha experimentado Colombia en avances significativos con la legislación y las normas de seguridad, pero pues siento que aún también se enfrentan desafíos relacionados en muchas ocasiones con la desigualdad laboral. Ajá. También me parece muy pues interesante que gracias a esto hemos podido reforzar muchos aspectos y prácticas para garantizar las condiciones laborales, pues para tener un ambiente más justo y seguro. Sí, y pues nada, para esto tenemos que seguir estableciendo el sistema general de riesgos laborales y pues seguir reforzando todo lo que tenga que ver con este tema. En efecto, en efecto. Gracias, Juliana, muchas gracias. Excelente tu concepto, un buen punto de vista tuyo. Muy bien, gracias. Fernanda, cuéntanos, Fernanda. Sí, pues ya había dado mi punto de vista con respecto a la evolución. Sí, señor. Sí me apuntó los punticos. Sí, sí. Claro. Estuvo bien verificar. Muy bien, gracias, Fernanda. Consuelo. Consuelo Arcila. Profe, ¿usted sí le gusta escucharme? Ah, sí, es que usted opina muy sabroso. Se aprende mucho de ustedes, oiga. Profe, la verdad, mucha enseñanza. Pues la verdad es muy importante en la revolución de lo que ha pasado en Colombia, ¿cierto? Sí, señora. Pues la verdad ha sido un proceso, digámoslo, involucrado a la creación de leyes, pues que ha sido la que ha llevado este tema a profundizar, ¿cierto? Es correcto. Y de hecho, como decía mi esposo, pues a pesar de todas esas cosas, aún no se ha notado la totalidad sobre los temas. Sí. Porque pues seguridad de salud como tal, y se lo había dicho, abarca muchas cosas que aún las empresas carecen de esto. Sí, señora, eso es muy cierto. Eso es muy cierto y para eso estamos acá, ¿cierto? Para sumar otro grano de arena a ese gran número de personas que también, como ustedes, están formando y capacitando en esta fase para darle un cambio. Muy bien, y listo. Entonces me queda la última actividad. Uy, no más, profe, ¿cierto? No, se está poniendo mucho trabajo. Profe. Si es el primer día como la segunda clase, no. No, pero les prometo que... Profe, no se le olvide, no se le olvide los otros 5 puntos, ¿oye? Ella, pero tiene una memoria,
fotográfica, oiga, sí, sí, no, aquí se los coloqué. Ah, claro, profe. Yo me desgasto, usted se desgasta, yo también me desgasto acá Ya, y voy por lo mío. iba a quedar empatada con tu esposo, oiga. Y no, ahí le lleva una ventajita. Dale falta de... Sí, tiene una ventajita de 5 puntos. Vale, perfecto. Bien, mi querido equipo, la última actividad que es muy corta. Créanme que eso no es de todos los sábados dejarles trabajo para toda la semana, no. Lo que pasa es que este tema es de análisis y es bueno saber dónde estamos colocando los pies, dónde estamos aterrizados. Ustedes ven ahí la ley 100 del 93 y en la parte superior dice Sistema General de Riesgos Laborales, que era el nombre que recibió ese momento. Y pueden ver la ley 1562 del 2012, que es la vigente, la actual, que nos habla ahora que esta área se llama seguridad y salud en el trabajo, o salud y seguridad en el trabajo. Bien, ¿qué vamos a hacer con esas dos leyes? Vamos a comparar la ley 100 contra la ley 1562. ¿Qué tiene la una que no tiene la otra? Muy corto, resumido, no vayan a llenar 5 páginas, no, algo muy corto, muy concreto, muy resumido. Por fortuna, San Google nos ayuda mucho en esto, en reducir, en conciliar y en sacar los análisis. Lo importante, independiente de la fuente donde lo obtenga, es que usted lo tenga claro, que cuando le pregunten por la ley 100, sepa qué diferencia hay con la vigente, con la actual, con la que nos rige, la ley 1562. Y por supuesto, la ley 9 también, son 2 leyes. Pero en este momento, concentrémonos en la ley 1562 del 2012, hasta hoy, contra la ley 100 de 1993. Algo muy concreto. ¿Qué tiene la una que no tiene la otra? ¿O qué tiene esta que mejoró la otra? ¿Cierto? Eso nos permite también tener bases en cuanto a la parte jurídica cuando a ustedes les pregunten, cuando ustedes escuchen, cuando sea parte de una conversación en cuanto a esos 2 tipos de ley, que en algún momento se presentará la oportunidad y tienen ustedes las bases jurídicas para poder intervenir. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la ley 100? Ahí está el nombre, Sistema General de Riesgos Laborales. Está el nombre de la ley 100. Lo que a nosotros respecta, ¿no? A nosotros. Contra o versus la ley 1562, que ya toma el nombre de salud y seguridad en el trabajo. Ya aquí se ve la transición. SST, como comúnmente usted lo escucha, lo ve y lo aprecia. ¿Listos? Manuelita, ahí sabe, ahí le sumé uno más para el WhatsApp. Sí, profe, ya los anoté acá. Listo. Gracias, muy amable. Bien, para la próxima clase, mi querido equipo, les voy preparando qué vamos a ver. Vamos a analizar y miren que, perdón que pase la moto, miren que nosotros empezamos en Colombia con la ley 9 del 79, ¿cierto? Salud ocupacional, ¿sí la notan ahí? Esta. Ok. La próxima clase vamos a entrar en las funciones que nos da la misma ley 9, pero actualizada, la del 2015, donde dentro de la ley 9 hay un decreto que es el 1072. Esta ley 9, decreto 1072 del 2015, nos dan las funciones, la razón de ser de nuestro cargo, la razón de ser del por qué está usted estudiando y por qué continuará estudiando y por qué usted va a ejercer y va a actuar en consecuencia a esta ley. Ahí nos dice, ese para muchos catedráticos es el Padre Nuestro
de la ley, del residente. Es el Padre Nuestro del residente. Nos dice, y de hecho las coloqué en rojo, resaltando las 5 funciones que por ley actualizada, usted y yo tenemos. O sea que en la próxima clase vamos a contemplar ese sistema o esa ley 9 que define básicamente sus funciones y las mías. Y al mismo tiempo contemplaremos que esta misma ley, y ahí lo dice en el cuadro naranja, regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Atención a esto. Y la implementación del sistema de gestión en salud y seguridad, que es documentación, que es de obligatorio cumplimiento. ¿A quién? A las empresas sin importar su naturaleza o tamaño. Y estas deben implementar un sistema de gestión de seguridad y salud. ¿En dónde? En sus puestos de trabajo. Hasta el año pasado esto era, hágale, lo invito a que lo haga, impleméntelo. A partir de marzo, si ustedes, yo a veces envío tics, ustedes han notado que a veces envío tics, dijéramoslo así, de información que compete a esto. A partir de marzo, es más, ya salió el decreto por la Corte Suprema de Justicia, es de total obligación. Mire, es tan obligatorio como tener el RUT o como tener Cámara y Comercio. ¿Esto qué indica para nosotros? Que se abren las puertas de oportunidad laboral. Muchas empresas están buscando asesores que implementen el sistema de gestión de calidad, que les implementen el plan de emergencia, porque nunca lo hicieron. Y si no lo hacen, se ven expuestos a sanciones o a sellamiento del negocio hasta que no tenga el respectivo documento o procedimiento. Como ven, mis estimados estudiantes, esta es una puerta que se abre a las oportunidades laborales. Obvio. Para hacer esto, ustedes van a aprenderlo en el proceso. Cómo armar un plan de emergencia, cómo implementarlo jurídicamente, qué es un sistema de gestión de calidad, cómo se implementa, lo vamos a aprender en este proceso. Para tal caso, les pido el favor, si pueden en grupo, si no, individual. Los que tengan oportunidad de reunirse, sea virtual, sea porque viven cerca, de acuerdo, si no, individual. Y vamos a trabajar sobre una empresa y nos vamos a poner de acuerdo todos qué empresa es para que hablemos un mismo idioma. Esta empresa va a tener producción, área de producción, va a tener bodega de materia prima, va a tener bodega de almacenamiento de producto terminado, va a tener logística, que es lo que llega para distribuirlo a los clientes, va a tener oficinas, va a tener servicios generales, va a tener baños, va a tener cuarto de aseo, o sea, todo lo que una empresa tiene, pero vamos a hacerlo en un primer piso, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cuando realicemos el mapa de georreferenciación en pictogramas, todos vamos a hablar el mismo idioma y vamos a aprender en dónde va los extintores, dónde va las canecas de acuerdo a los 3 colores reglamentarios, que ya el azul no aplica. Vamos a ver dónde van las camillas, todos los elementos que hacen parte por ley, por decreto, del plan de emergencia. Entonces, vamos a hacer primero el borrador y después lo haremos en una hoja que se llama hoja para planos. Y ahí vamos a diseñar el plano una vez que ya lo hayamos tenido listo en borrador y lo pasamos ahí con los pictogramas. ¿Qué son pictogramas? Son las figuras que hacen alusión a lo que voy a ubicar. El extintor amarillo, el extintor blanco. Entonces, para eso vamos a recortar figuras pequeñitas, muy pequeñitas, de cada elemento
para poderlo pegar encima del mapa, queriendo decir, así debe estar estructurada la empresa de acuerdo al orden jurídico de un plan de emergencia. Eso les va a servir para que lo hagan en cualquier empresa, en cualquier negocio, en cualquier sitio, en cualquier institución. El tener las bases y las vamos a hacer sobre una empresa que es más complicado, cosa que cuando les toque algo de menos complicado, pues no van a tener ningún inconveniente. Simplemente omiten o reemplazan o corren. ¿De acuerdo, mi querido equipo? Les voy adelantando lo que se desprende de esto. Entonces, la próxima clase veremos esta diapositiva para que se vayan preparando y una vez les doy la introducción y veremos también la siguiente diapositiva que hace referencia al programa en salud y seguridad en el trabajo según el decreto 1072 y resolución 0312 que habla de un sistema de gestión para las empresas. ¿De acuerdo? Como ve mi querido equipo, ya tenemos el plan para dentro de 8 días, permitiendo la voluntad del Altísimo. Y si nos alcanza el tiempo, considero que sí, porque veremos práctica, veremos la carta de asignación de responsabilidades del sistema de gestión y salud, en salud y seguridad del trabajo para usted como residente. Ese es el documento que usted deberá firmar y que deberá cumplir concerniente a esta ley y a estos contenidos. ¿De acuerdo, equipo? Ahí tenemos pues entonces el material para dentro de 8 días. Yo les dije algo. No sé quién recuerda cómo íbamos a terminar la clase. A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién me quiere recordar? Profe, con una frase. Eso, pero con dos cositas más, Manuela. Sí, señora, muy cierto. Primera pregunta, ¿cómo le pareció la clase? Me quedaron preguntas, sí o no y cuál. Y tercera, la frase motivacional para irnos motivados, activos a nuestros lechos de reposo. Entonces empecemos con nuestro querido amigo Gilberto. Gilberto. Profe, Primero, ¿cómo le pareció la clase? la clase es muy buena, muy interesante lo que estamos viendo. Y mi lema es ser la mejor versión de ti mismo. Uf, buenísima frase, te felicito. Gracias, Gilberto, muy amable. Consuelo, a ver, doctora Consuelo. Gracias, doctor. Bueno, profe, me toca pensar para hablarle. Oiga, pues. Profe, excelente la clase, excelente. Aprendí muchísimo, muchas cosas más. Y pues preguntas, ya pregunté. Y mi lema de hoy dice: vive la vida y lucha por tus sueños, a pesar de las diferentes cosas que tenga cada uno. Excelente, gracias por esa frase tan motivadora. Muchas gracias, Consuelo, muy formal. Fernanda. Bueno. Gracias. Fernanda. Sí, señor. Lo mismo. ¿Cómo te pareció la clase? Fue muy interesante. Aprendimos muchos conceptos. Es importante pues empezar con el tema, cómo se empezó, con la historia, con el concepto, con la evolución que se ha tenido hasta el momento. Señora. Y la frase motivacional es: no tengas miedo de fallar, ten miedo de no intentarlo. Uf, excelente, muy cierto. Gracias, Fernanda, muy amable. Y una vez voy cruzando la asistencia. Bueno. Juliana, ¿cómo te pareció la clase y la frase, la píldora de la noche? Juliana. Eso. Ya, profe, buenas. Hola. Bueno, la clase la verdad me pareció muy interesante, aprendí muchas cosas, me gustó mucho y pues me motivó a estar la próxima clase igualmente al pendiente. Excelente. Mi frase motivacional es: el que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Uf, muy buena la frase. Gracias, Juliana, muy amable. Gracias por tu frase y tu concepto. Lisette,
Igualmente, profe. Gracias. Lizeth, Bueno, profe, la clase estuvo muy interesante, muy buena, aprendí muchísimo y mi frase es, hoy sé más que mañana, no, mentiras, ¿no? hoy sé más que mañana, no, Finalizó. Y se le olvidó la frase. Tranquila, igual el intento vale y te felicito. Muy bien, está bien. Manuelita, Finalizó. ¿ya? Manuela. Manuela. Finalizó. Bueno, mi querido equipo, muchas gracias por su intervención, muchas gracias por la participación. Los que quedaron pendientes los dejaremos para la próxima clase. Fue una clase muy constructiva, muy participativa y la próxima clase seguiremos con más material. Muchas gracias, que tengan la mejor semana y que el Altísimo los bendiga a ustedes, sus familias y en sus labores cotidianas. Gracias y hasta el próximo sábado.